Hey, ¿qué tal? Soy yo otra vez. Como podrán observar, este video tratará sobre mi reseña barra opinión de la parte 6 de JoJo's Bizarre Adventure, Stone Ocean, parte que considero que fue un enorme salto de calidad en cuanto a las partes anteriores, y me gustaría exponer mis puntos de vista sobre esta y por qué la considero tan buena. Como vamos haciendo hace más o menos 3 años, la reseña se dividirá en protagonista, villano, equipo principal, algunos personajes secundarios, la historia y el final. Ah sí, como pequeña anotación, esto será una reseña de el manga. El anime no es muy distinto, pero tiene sus diferencias y pues esta es la opinión que me formé en base a la relectura que tuve. Así que sí, estamos hablando del manga. Ahora sí podemos empezar. Jolyne es una protagonista tan excelente y con un desarrollo tan completo que se me hace difícil hablar de ella por encima sin profundizar en cada una de sus etapas de desarrollo. Así que me gustaría seguir el camino del personaje por cómo se nos fue mostrado en el manga para dar mi opinión y análisis de mejor forma. La presentación de Jolyne y la de Stone Ocean me parece una de las mejores de todo JoJo. Nos presenta la suficiente información del personaje para darnos una idea de este. Es una chica un tanto dramática con un fuerte carácter, pero que también puede ser divertida, y también sabemos que tiene problemas con su padre pues ha estado muy ausente en toda su vida y que estuvo en una banda, pero ahora se está reformando. Con toda esta información, no solo nos damos una idea de su personalidad, sino también nos intrigamos por ella, con cosas como su relación con su padre, su pasado y por qué está en la cárcel. Siento que desde un inicio nos muestran un lado muy humano y realista de Jolyne, pues sus relaciones familiares tienen una gran presencia, pero no como una razón para luchar o una inspiración como con los JoJos anteriores. Aquí es bastante más profundo, por así decirlo, pues a pesar de ser ruda, en los flashbacks con Romeo nos muestran sus complejos con su padre, o sea, daddy issues, y esta parece ser muy cercana a su madre, pensando y llorando por no poder verla a lo largo de los capítulos. Después veríamos cómo Jolyne es víctima de una conspiración y termina en la cárcel, y su reacción es simplemente desplomarse y llorar, mostrando sus inseguridades. Cosa que me gustó mucho, pues con estas pequeñas escenas se nos construye muy bien al personaje, vemos sus dudas y complejos, pero como digo, es un personaje bastante completo, así que también tiene su propia personalidad. Jolyne es bastante extrovertida y libertina, diciendo y haciendo cosas que podrían ser vergonzosas con bastante soltura, teniendo también un sentido del humor que la diferencia bastante de Jotaro, pues Jolyne recurrentemente hará comentarios irónicos y también bromeará, y molestará un poco a sus compañeros. Esto acompañado de su fuerte carácter, que puede verse tanto en su rudeza como en su rebeldía, pues Jolyne no se dejaría molestar por aquella prisionera y no se deja presionar por las autoridades, teniendo cierto rechazo a esta, pues se comporta muy molesta y apática con su abogado, cosa que podría originarse por el rechazo a su padre. Aunque a pesar de esto, Jolyne también es bastante sentimental y quizás podría verse dramática. A pesar de estas actitudes, Jolyne al principio también era un poco ingenua, pues varias veces se sorprendía de la crueldad de la cárcel y no entendía de lo que estaba pasando, aunque podría parecer obvio. Sé que estoy diciendo mucho que Jolyne tiene una gran introducción, pero es que en todos los aspectos está excelentemente introducida. Por ejemplo, la entrada de Jolyne al mundo de los stands y lo sobrenatural es también muy buena, pues creo que es la primera de los protagonistas en realmente asustarse y preguntar qué está pasando al ver sus poderes nacer. Sí, Jolyne se acostumbra rápidamente y empieza a usar sus hilos para pelear, pero, ¿saben? Esto es apoyado por el pequeño dato de que perteneció a una banda anteriormente, haciendo que sea lógico que alguien con experiencia en la calle y en pelear se desenvuelva coherentemente sin que aprenda al instante. La verdad, me gusta mucho cómo Jolyne es en el combate, pues por su experiencia es muy estratégica y con predisposición a la violencia, lo que le da carácter, pero también va aprendiendo a lo largo de la historia, tiene una actitud hostil y que busca ser dominante hacia sus enemigos, a veces hasta burlándose de ellos o enfatizando su derrota ante ella. Su combate con Wes fue clave para que se forme esta actitud, pues aquí pudo formar su stand y conocer su verdadera fuerza, de modo que ya no tiene que obedecer a Wes y le demuestra quién es la que manda, la humilla y le dice que saldrá sin ella, enfatizando que ella ganó. Y a partir de aquí, Jolyne, teniendo stand y confiando en sus habilidades, contaría con una mayor seguridad en su actuar en la prisión, y no teniendo miedo e incluso proponiéndose en escapar con su poder antes de que empiece el desastre, algo bastante orgánico a mi parecer. Pero no olvidemos lo más importante, la insignia de los Joestar. Por supuesto, hablo de la bondad y de la justicia, pues nunca pensó en delatar a Romeo, defendió inconscientemente a Hermes y también ayudó a esa prisionera abusada de sus bullies, demostrando valores, empatía y un sentido de justicia. Jolyne puede ser muy severa con sus enemigos, pues no tendrá reparo en destruirlos a golpes o atacar a aquel abogado de manera brutal, pero a pesar de esto, Jolyne guarda cierta moral, pues no busca matar a sus enemigos. Varias veces es una medida que toma y otras una justicia severa que les da. Tras el arco del visitante todo cambiaría. Jotaro iría a rescatar a Jolyne, la cual mostraba un rechazo tan grande que prefiere que la metan a confinamiento o que incluso le añadan años a su pena antes de pasar un simple momento con su padre.
Sin embargo, a lo largo de esta lucha podríamos ver que Jolyne lo único que buscaba era el afecto y atención de su padre, pero al no ser recibido, esta generó un rencor muy grande. A pesar de esto, al final de la pelea puede comprender que su padre sí la quiere, no solo porque ese se lo dijo, sino porque Yotaro estaba dispuesto a morir con tal de que Jolyne pueda salvarse. Aquí es donde toma su primera gran decisión: quedarse en la prisión para perseguir a aquel que le robó los discos a su padre. Este es un gran punto de inflexión para el personaje y el manga, y apenas estamos empezando. Al verse en una situación tan crítica, donde su padre estaba al borde de la muerte y su escape a un paso, Jolyne decide quedarse. Es un momento muy trágico a nivel emocional si lo vemos desde cierto punto de vista. Jolyne acaba de ver cómo el padre que creyó que no la quería murió por ella. Una mezcla de amor, sentido de justicia e incluso venganza despertó en ella. Tenía que quedarse y encontrar al maldito que le robó los discos a Yotaro y recuperar estos. Es trágico porque, pudiendo escapar, decide permanecer en un lugar horrible donde fue puesta injustamente para salvar a su padre. Es la prisionera del amor. La verdad, yo me sorprendí bastante con los primeros capítulos de Stone Ocean, pues Jolyne ya estaba haciendo un excelente trabajo como protagonista y para mí, desde este punto ya era sumamente superior a los anteriores. Desarrollo, puntos de inflexión y una fuerte voluntad para mover la trama, cosa no solo épica sino bastante conmovedora por el lado humano y trágico que ya mencioné. Al principio dije que es difícil hablar de ella por encima sin que profundicemos en las etapas de su desarrollo, y lo digo precisamente porque Jolyne pasa por distintos sucesos que cambian y evolucionan su actuar, y que a continuación veríamos a una Jolyne muy diferente. Después de salir de confinamiento, su agresividad y desesperación está más alta que nunca, está contra reloj y no puede irse con juegos, siendo que su rudeza y fuerza de voluntad se incrementan y ahora dirige a su grupo y pelea de manera mucho más feroz. Pero a pesar de esto, este es un punto donde la humanidad de Jolyne se deja ver todavía más, pues a pesar de estar al límite, sigue teniendo una gran empatía y bondad, perdonando a Foo Fighters y también siendo muy considerada con sus compañeros, estando consciente que la están apoyando en su lucha y teniendo gratitud por ello, pero también tiene sus defectos y errores debido a la situación, siendo que está muy emocional y pudiendo comportarse de una manera no muy correcta cuando está al límite. Es por esto que llamo a esta etapa la etapa de la desesperación. Jolyne está con las emociones al límite, pudiendo cuestionar su propia moral cuando se encontró a Pucci. Esto me gusta bastante ya que nos muestran cómo Jolyne no es perfecta y puede cometer fallas e incluso pensar ir en contra de sus valores, pudiendo empatizar con ella y también sentir su desesperación. Sí, tiene su trasfondo con bandas y es muy hábil, pero sigue siendo una chica normal que antes de que inicie la historia no había tenido contacto con lo sobrenatural o con algo tan duro como lo es la cárcel. Creo que esto fue lo que me hizo ver que Jolyne iba a terminar siendo tan buena, la naturalidad en su actuar y el cómo se va volviendo más fuerte de manera totalmente orgánica. Aunque de esta furia y situación extrema también nace algo positivo, que es su liderazgo, pues como vemos en los combates, Jolyne es la que dirige al grupo y los mantiene en orden, no solo ordenando los ataques, sino cuidando a sus compañeros y siendo consciente cuando alguno ya no puede pelear o tiene que ser rescatado, como es el caso de Hermes, pues Jolyne quería ayudarla en su cruzada contra Sportsmax. La misión de Jolyne de salvar a Yotaro también es profundizada de manera bastante humana a lo largo de los capítulos. Me gustó mucho ver cómo Jolyne se resigna y ya no le importa seguir pasando tiempo en la prisión con tal de salvar a su padre. Es algo que a mí me sorprendió, pues fue bastante desalentador oír a Jolyne decir esas cosas. Antes ella añoraba salir y poder seguir con su vida, estar con su madre y otras cosas. Sin embargo, creo que el entregar el disco del stand fue algo vital para el desarrollo de Jolyne, pues después de esto, Jolyne podría tener más estabilidad y esperanza, pues al menos era seguro que su padre viviría. De esta esperanza nacería su mayor fortaleza, pues ahora estaría más determinada que nunca a seguir adelante. Su misión tendría que cumplirse y para eso necesitaba enfocarse en ella. Tenía que ser más fuerte y dejar sus inseguridades atrás. Por eso, ya no dejaría que cualquier cosa les desmorone. Ella permanecería fuerte, mental y físicamente. Esa frase de "quiero mirar a las estrellas" es muy significativa. Fuera de la referencia a Phantom Blood, también es un simbolismo de esperanza y fuerza, que no se rendirá hasta conseguir su objetivo. Esto nos muestra de cómo ha evolucionado su perspectiva de su padre, que tras verlo y pasar por experiencias parecidas a la suya en carne propia, termina por entender totalmente a su padre. Esto se ve principalmente en el capítulo 75 del manga, donde vemos como Jolyne siempre estuvo esperando que su padre venga a rescatarla, que hacía todo para llamar su atención porque realmente lo necesitaba. Pero todo llegó a un límite y Jolyne se resintió debido a que no había respuesta. Este capítulo para mí es muy especial y es una lástima que lo hayan omitido casi por completo en la adaptación animada, pues es todo un dilema emocional.
Yotaro tuvo que proteger a su hija alejándose, pero eso le causó problemas emocionales. Son este tipo de conflictos que siento que le dan humanidad a Jolene. No es que simplemente todo sea culpa de Yotaro y ya está, pues creo que es bastante fácil entenderlo y no podríamos culparlo al 100%, pero a su vez es difícil exculparlo y no podemos negar sus fallas como padre. Es por esto que ver a Jolene darse cuenta de lo que tuvo que pasar su padre, entendió todo. Sin que haya ningún diálogo entre estos dos, Jolene lo perdona, algo sumamente conmovedor para mí. Es después de ver las memorias de su padre que la cruzada de Jolene toma un pequeño giro, pues hasta entonces ella solo estaba luchando por la vida de su padre. Sí, seguía teniendo su amor y bondad que le hacía ayudar y preocuparse por otros, pero ella solo quería que su padre viviera. Pero cuando lee las memorias de Yotaro y conoce su historia, la de Dio, sus planes y los Joestar, empieza a admirar a su padre por todo lo que hizo y hasta verlo como una fuente de sabiduría. Con esto, una justicia verdadera nace dentro de ella y sabe que Pucci tiene que ser detenido a como dé lugar. Esto se ve cuando decide rechazar la propuesta de Pucci de dejar vivir a Yotaro siempre y cuando se mantengan lejos sus asuntos. Pues esto ya no se trata solo de su padre, es algo más grande. Aún así, creo que esto no es precisamente hacer a Jolene más idealista o algo así, porque todavía mantiene sus emociones personales, como vengar a Foo Fighters o hacerlo por el legado a los Joestar. Cosa que me gusta pues le da mucha fuerza y sentimiento a sus motivaciones. El reencuentro con su ex, Romeo, puede que no sea una gran inflexión, ni tampoco sea muy significativo para la historia en general, pero a mí me gusta mucho, pues es una gran prueba de todo el desarrollo de Jolene, pues visitó al que en el pasado la hizo sufrir bastante, un pasado donde Jolene se dejaba afectar por este tipo de cosas y simplemente se desmoronaba. Pero tras fortalecerse, rodearse de amigos y comprender a su padre, ahora al encontrarse con Romeo, Jolene no siente nada, ni ganas de vengarse, y aunque ya sepa que él también fue manipulado por los hilos de Pucci, tampoco siente ganas de perdonarlo. Ella simplemente ya pasó página y no es algo que le quite el sueño. Hasta pudo darse cuenta que Romeo no era tan malo. Esto es una gran y conmovedora muestra de su madurez. Voy a detenerme un momento antes de hablar del culmen del personaje y su desarrollo para apreciar las características que fueron evolucionando con ella, como su forma de pelear, y es que wow, realmente me gustan mucho las peleas de Jolene. Empecemos con que es una ex pandillera, así que obviamente tiene tendencia a la violencia. Ahí tenemos un buen punto de partida, pero eso no significa que no pueda desarrollar sus habilidades, pues probablemente es la yoyo más ingeniosa e inteligente en las batallas y que le saca un provecho increíble a su stand y a su entorno. Las cintas Moebius son una gran prueba de ello. Además, mientras avanza la obra, Jolene empieza a ser más dominante en las peleas, a tener más control y a ser más hostil. Creo que las peleas donde se ve mejor esto es la que tiene con el guardia Westwood, donde ambos están influenciados por Survivor, y la que tiene contra Rikiel. Pues en la primera se ve como Jolene saca su lado más callejero, peleando con sus propias manos y solo usando algunos hilos, improvisando con su entorno y lo que tenía a la mano. Una de mis escenas favoritas es cuando Jolene le destroza la cara. Realmente un combate muy brutal, y lo mejor es que al final de este, Jolene grita en forma de victoria, mostrándose el lado rudo y dominante que tiene en las peleas. En cuanto a la de Rikiel, pues aquí Jolene demuestra una determinación ardiente y que está dispuesta a todo para ganar y derrotar al sacerdote, prendiéndose en fuego y atacando aún cuando está a nada de morir. La moral de Jolene también es bastante interesante y tiene su recorrido junto a ella. Desde el principio fuimos testigos de cómo tenía un sentido de justicia, valores y una gran generosidad, pero siendo bastante severa a la hora de derrotar a sus enemigos, pero nunca matándolos. Esto se fortalece al avanzar la historia, aunque también hay momentos donde llega a estar en juego, pues Jolene pensó en matar, cosa que ella normalmente no haría. Sin embargo, cuando sale de la prisión y está en su punto más alto, hace una pequeña excepción, pues Jolene estaba dispuesta a matar a Pucci, ya que el cielo debía detenerse cueste lo que cueste. Me gustó mucho cómo es que, sin hacer un énfasis en la oscuridad o alguna idealización, Jolene tiene bastante tridimensionalidad en este aspecto, siendo virtuosa como los Joestar, pero a veces teniendo sus dudas, momentos frágiles y extremos a los que luego se dispondría a llegar si es que es necesario. Su estadía en la prisión también cambió algunas cosas, como el rechazo a la autoridad que tenía anteriormente, pues Jolene empezó a comportarse de mejor manera en la prisión, ya no siendo tan ingenua y sabiendo qué hacer ante guardias u otros prisioneros, mostrando que esa inmadurez rebelde que tenía al principio ya había desaparecido hacia el final. Y bueno, su diseño también va cambiando y creo que eso la acompaña muy bien, teniendo una cara que se va haciendo más dura conforme avanza la historia, y su vestuario también refleja esto, pues al final porta unos cinturones que no sé ustedes, pero creo que la hacen ver sumamente fuerte y badass, reflejando su evolución.
Si tuviera que quejarme de algo, creo que serían de un par de cosas que no son estrictamente culpa del personaje, pero sí terminan afectándola al final. La primera de estas es la relación con sus compañeros. Que a ver, sabemos que Jolyne es bastante afectiva con estos, los aprecia por su ayuda y les muestra su cariño, además de que es una líder con gran carácter. Pero creo que las relaciones que tiene con algunos carecen de trasfondo, no todas, claro. Por ejemplo, con Foo Fighters sí que se construye una amistad desde el inicio y se muestra la naturaleza de esta. Jolyne Guy protege a Foo Fighters para recibir la ayuda de esta, y FF admira a Jolyne y quiere ayudarla. Con Hermes es algo parecido, una amistad que empieza con Hermes queriendo ayudar a Jolyne a sobrevivir en el mundo de la cárcel, que luego se convierte en una hermandad bastante bonita, pero esto da un poco igual debido al desperdicio de Hermes. Ya hablaremos de eso. La relación con Emporio está ok, se entrevé que es como si fuera su hermana mayor y lo cuida y aprecia por su ayuda, sintiendo una responsabilidad hacia él debido a que es un niño pequeño. Esto es recíproco, pues Emporio también la ve como una hermana mayor, aunque igual me hubiera gustado verlos interactuando más. En cuanto a Nasui, no creo que esté mal, pero sí me hubiera gustado ver un mayor avance en su relación, pues la mayoría del tiempo Jolyne no le hace caso y si bien lo aprecia por su ayuda, no es que se fije en él. Al final está dispuesta a oír su declaración, pero me hubiera gustado algo previo como que simplemente lo voltea a ver o algún otro indicio, pues al final se quedó con él, espiritualmente al menos. Ay, lo siento, pero cuando hablaba de relaciones que carecen de trasfondo, me refería específicamente a Weather Report. Luego de que estos peleen juntos contra Lang Wrangler, estos no interactúan literalmente nada, porque eso es una ilusión de Whitesnake. Y teniendo en cuenta que por los diálogos de Jolyne, esta parece apreciar bastante a Weather, pues lo siento como una oportunidad perdida, pues desconocemos totalmente la naturaleza de su relación. ¿Qué tipo de amistad era? Por la edad de Weather, ¿esta era más bien una figura paterna para Jolyne? ¿Cómo es que eran sus conversaciones? Ya saben, ese tipo de dinámicas que forman la relación entre dos o más personajes, cosa que aquí no hay y es una lástima, pues ambos son muy buenos personajes, pero no sabemos absolutamente nada de cómo es que se llevan. En sí el problema aquí es que hay muy poco tiempo para ver interacciones entre los personajes o directamente no lo hay. Si bien Jolyne es la líder aguerrida del grupo, tiene su perspectiva de todos los miembros clara y con todos tiene cierto comportamiento, muchas veces no vemos lo que hay detrás, y es muy difícil reaccionar cuando hay reencuentros o momentos tristes. Por ejemplo, en la muerte de Weather no sé cómo sentirme con respecto a Jolyne o los demás personajes, pues estos casi no interactuaron con Weather y es un poco extraño. Del otro que me quejaría es que siento que la madre de Jolyne debió tener un poco más de tiempo en pantalla, ya que debería ser clave para la relación de Yotaro y Jolyne. Creo que algún flashback o conocer un poco más de ella habría servido para conocer de manera más completa la familia Kujo y complementar las problemáticas que hay en torno a esto. Y no digo que la relación con Yotaro sea mala porque es todo lo contrario, es algo muy conmovedor y que evoluciona de forma muy especial, pues Yotaro no tuvo que decirle algo directamente, fue Jolyne la que pasando por lo mismo entendió todo, siendo algo muy de Yotaro por así decirlo, pues a este no le gusta expresarse deliberadamente y espera que los demás entiendan con solo verlo. Traduciéndose esto ahora con que Jolyne lo entiende sin necesidad de alguna charla emocional, pasando del rechazo, la preocupación, el entendimiento y finalmente a la admiración. Ahora sí, hablemos del culmen del personaje, de la batalla final, el arco de Sea Moon y Made in Heaven, donde Jolyne finalmente decidiría no esperar a su padre y enfrentar a Pucci sola, cosa que creo que es un buen punto final para todos los problemas de su relación, pues ya no solo superó el odio, sino esa dependencia que tenía de esperar a su padre para que la salve. Esto se reafirma en sus últimos momentos, donde después de delirar con momentos donde necesitaba a su padre, se dispone a actuar sola con más fiereza que nunca. Y hablando de sus momentos finales, la muerte de Jolyne me dio una sensación parecida a la escena donde decide quedarse en la cárcel, ese sentimiento de sacrificio y responsabilidad trágica que tiene Jolyne. Pudiendo hacer tiempo o huir por el momento, Jolyne decide sacrificarse porque sabe que es la única forma en que Emporio puede estar seguro y que hay esperanza. Ese sacrificio es una muestra de amor enorme, tanto hacia Emporio como hacia los demás caídos, y es que el amor siempre ha sido el punto central del personaje de Jolyne, no solo hacia su padre que es por quien empezó a luchar, sino un amor intrínseco por así decirlo, un amor y generosidad que desborda y tiene para dar a todos, convirtiéndose en una justicia que terminaría por derrotar a Pucci. Y al final siento que Jolyne representa muchas cosas, como la importancia de las decisiones, pues todo su fortalecimiento fue por cuenta propia. Muchas veces pudo tomar un camino más fácil, pero decidió hacer lo correcto y ser fiel a sus valores, cosa que precisamente hizo que se volviera tan fuerte.
Es por esto que el propio Araki la describe como la yoyo más ruda de todas, pues ella tuvo que volverse fuerte partiendo desde un punto donde era débil a comparación de anteriores protagonistas, en un entorno peligroso y sola, teniendo que tomar sus propias decisiones, cosa que incluso trasciende la propia obra y tiene sus implicancias en la industria, pues los editores de Araki le dijeron que no era momento para poner una protagonista femenina en la Weekly Shonen Jump y que los lectores no la aceptarían. Sin embargo, para Araki esto era parte del punto del personaje, luchar en un entorno desfavorecido donde es débil, por lo que tendría que fortalecerse a partir de ella misma. Es una lucha contra el destino que llega a niveles meta, ¿no lo creen? Todo esto es lo contrario a la ideología de Pucci, pero creo que estos simbolismos, dualidades y significados me los guardaré precisamente cuando hable del final, más adelante en el video. Pero en resumidas cuentas, Jolyne es una excelente protagonista, la mejor del universo original. Tiene una evolución que abarca prácticamente todos los aspectos del personaje, una personalidad bastante carismática pero también contando con grandes emociones consigo, lo que me hizo empatizar bastante con ella y fortalece lo que representa, el amor y la importancia de las decisiones propias, pues tú forjas tu propio camino. Ahora toca hablar de Enrico Pucci, el villanazo de esta parte, y es que Dios mío, tremendo personaje. No solo se ha convertido en mi villano favorito, sino también en mi personaje favorito de todo JoJo. Así que vamos por partes para explicarles mi opinión. Como es de costumbre en JoJo, el villano empieza con toques de misterio y creo que con Pucci se hace muy bien, pues también empieza siendo bastante atemorizante debido a su enorme perversidad y su identidad estando oculta detrás de un stand con una apariencia doblemente perversa, pues así lo vemos por primera vez, como el enemigo secreto que atacó a Yotaro por la espalda y asesinó a su compañero. El manga nos daría pequeños datos para que nos interesemos en él y veamos lo perverso que es, como que tiene una colección de discos, lo que quiere decir que ha asesinado a docenas de personas, y la verdad me gustó mucho esto. Nos construyeron un degenerado sin ningún tipo de moral u honor. Lo peor de todo es que busca algo con los discos de Yotaro y para añadirle más a esta perversa figura, solo vemos su stand, que tiene un diseño que evoca lo que ya mencionamos, siendo un verdugo que pareciera que se derritiera. Es por esto que la revelación de su identidad es tan siniestra y me encanta eso. Un cura haciendo todas esas cosas es algo que genera un gran impacto y hace que el personaje sea sumamente intrigante. Creo que más de uno pudo pensar que simplemente era una fachada, pero al ver al usuario más de cerca, Enrico Pucci, interactuando con otras personas, esta idea se iría disipando, pues decía cosas curiosas sobre alcanzar el cielo, y es que la construcción del concepto del cielo me gusta mucho. De primeras, Pucci la describe como el amanecer de un nuevo mundo y algo a lo que todos los humanos deberían aspirar. Pero este es sumamente perverso y siniestro, así que lo que significa el cielo es una intriga muy interesante que va resolviéndose a lo largo de toda la obra. Con la revelación de su identidad no solo se sienta lo perturbadoramente fascinante que es el concepto del cielo, sino también su personalidad. Y hay que decirlo, Pucci es bastante carismático, pues tiene una tendencia a platicar con las personas con las que interactúa sobre sus ideologías y preguntarles su opinión. Incluso busca que sus subordinados y hasta enemigos le comenten sus puntos de vista. Esto es porque Pucci busca a la gente que lo haga crecer y evolucionar, y está sumamente interesado en la humanidad, cosa que le da un encanto que me gusta mucho, pues enriquece mucho sus interacciones. Aunque también es antipático en cosas ajenas a sus planes, pues ignora a personas que lo saludan o ayudan, cosa que se deja ver más en su stand White Snake, que es un reflejo de ese lado desdeñoso de su personalidad. Esto junto a peculiaridades como que cuenta números primos al estar en una situación de estrés o que bueno, su objetivo no sea una dominación egoísta como los villanos anteriores, lo hace un personaje muy humano, aunque es el villano. Pero si tuviera que destacar algo de la forma de ser de Pucci, definitivamente sería la que tiene al pelear con sus enemigos, pues es increíblemente cínico, presentándose firmemente y retando a estos de una forma elegante, por así decirlo. De esto tenemos un par de ejemplos, como cuando al encarar a Jolyne, compara a Yotaro con un ave que muere sin poder enseñarle a sus crías a evitar la muerte, o cuando le pregunta a Foo Fighters que hará una situación crítica donde precisamente esta no sabe qué hacer. Aunque puede que su interés en las opiniones ajenas tenga algo que ver aquí, pero esta vez siendo algo de forma retórica. También me encanta que cuando esté peleando sea tan sucio y no teman hacer cualquier cosa, como usar las vidas de los seres queridos enemigos o usar a alguien que era su aliado como distracción. Lo mejor es que a pesar de que pueda ser visto como un cobarde sin honor, su presencia sigue imponiendo bastante, siendo firme y autoritario, actuando como una gran autoridad que corrige a los demás, lo que puede llegar a dar bastante miedo debido a que hay momentos donde deja salir su lado desdeñoso y puede ser muy agresivo, como con Sportsmax, aunque como digo, se burla elegante y cínicamente de sus enemigos cuando estos no pueden hacer nada, poniéndolo como un bastardo, sí,
pero tiene una presencia tal que es como si no le puedas reclamar. Sin embargo, como comenté antes, Pucci es bastante humano, pues detrás de esta firmeza aparentemente implacable, puede haber cierto temor y nervios. Sin embargo, con el método de contar números primos, Pucci mantiene su postura y sigue adelante. Esto también está construido ideológicamente, ya que Pucci tiene el pensamiento de que el temor y la vergüenza debilitan a los humanos y son la razón de que las personas fallen. Entonces, al repetirse esto, supera rápidamente el que comete errores o que sus enemigos le saquen alguna ventaja, manteniéndose firme y avanzando. Pero saben, para entender a Pucci ideológicamente debemos revisar su plan, el plan del cielo y su relación con Dio. La manera en cómo nos van presentando su relación con Dio y los objetivos mayores de estos dos me gusta mucho, pues causa una gran intriga en su personaje. Nos dicen que es amigo de Dio y que incluso este va a visitarlo. ¿Quién podría ser tan especial como para que Dio haga eso? Es un tanto irónico, pero creo que eso alimenta el complejo de Mesías de Pucci en el espectador. Las escenas con Dio nos darían poco a poco información valiosa, como confirmar el lazo de estos dos, siendo que Dio verdaderamente lo aprecia y hasta quiere asegurarse de que no lo traicionará. Esta relación me gusta mucho, pues de manera similar a la relación de Jolene con su padre, hay muchos matices e incluso un poco de conflicto, pues la naturaleza de esta relación puede ser bastante debatida e incluso por los apuntes del diario de Dio podría decirse que Pucci realmente estaba siendo manipulado de alguna manera u otra. En cierta forma tiene un paralelismo con la relación de Jolene y Jotaro, que empezó siendo conflictiva, pero más que eso y en el fondo había mucho amor y todo es muy conmovedor. Pero por este lado tenemos a la relación de Dio y un seguidor, pero es más que eso, ya que hay amor en ambas partes, pues Dio lo aprecia y a pesar de que Pucci lo ve y ama como un dios, varias veces este trata a la figura de Dio como casi un igual, siendo bastante interesante. El pero que causa la diferencia es que también oculta algo más turbio como la manipulación de un menor o el tener un plan siniestro. En estos flashbacks también vemos cosas explicadas como el actuar de Pucci con aliados o más bien subordinados, tratándolos como simples piezas que no temerán sacrificar o un poco más de los planes de Dio, cosa que sirve bastante para construir a Pucci ideológicamente. Y que detrás de ese cinismo y atrocidades hay un objetivo con dirección fija, cosa que me gusta mucho pues la ideología que mencioné antes también construye esto. Pucci tiene una especie de determinación oscura, basándose en que los humanos fallan por tener vergüenza o arrepentimiento, viendo estos atributos como una debilidad que obstaculizan a los humanos. Esto me gusta pues cimenta lo que pareciera ser una maldad irracional de forma bastante lógica, sin dejar de ser una maldad. Lo que más me gusta es que demuestra la racionalidad de Pucci, pues él no quiere venganza, siendo incluso capaz de hacer un trato con Jolene para que ésta pueda salvar a su padre con la condición de que no interfieran en sus planes, algo sumamente fascinante, pues demuestra lo verdaderamente comprometido que está con su objetivo y que está por encima de cualquier tipo de sentimentalismo. Esto nos lleva al complejo de Mesías de Pucci, algo bastante genial y que en realidad está muy bien hecho, pues desde el principio describió su objetivo como un nuevo mundo y amanecer para la humanidad, como si fuera lo correcto que pase y tenga que pasar a como de lugar. No solo eso, sino que siendo él el que debe llevarlo a cabo y el que tiene que llevar a la humanidad a este objetivo. No solo usando a Dio como apoyo, sino también haciéndolo de forma religiosa, pues varias veces cita la Biblia o a personajes del catolicismo, donde da a entender que este se siente como una especie de elegido por el mismísimo Dios. Esto puede llevar a explicar bastante al personaje, pues, en sus propias palabras, está dispuesto a sacrificar unas cuantas vidas con tal de lograr su objetivo, pues aquellas vidas no son nada en comparación a lo que se logrará. Por la forma en cómo lo dice, es como si creyera que puede decidir sobre la vida de los demás, siendo un creyente al máximo nivel de que el fin justifica los medios. Algo que me hace pensar que Pucci puede que esté consciente de lo que se puede hacer malo, pero no importa porque su objetivo está por encima de eso, que el cielo es más importante y cualquier justicia es insignificante en comparación a lo que quiere lograr. Y la verdad es bastante interesante ver cómo un villano por primera vez en JoJo no solo cree que está en lo correcto, sino que está haciendo un bien mayor a la humanidad, pues esta vez no nos estamos enfrentando a un megalómano con ganas de dominación mundial o un asesino que quiere vivir su perversa vida en paz, sino a un fanático que cree que está salvando al mundo. Es por esto que es el peor tipo de maldad. Las atrocidades que ha hecho las ve como correctas o como que no importan, que puede hacer lo que vea necesario pues es el elegido. Creo que la frase del peor tipo de maldad no solo hace referencia a lo horrible que es como persona, sino a lo peligroso que es alguien siniestro que cree que está haciendo lo correcto. Es por esto que Pucci queda tan bien como el villano final de este linaje, pues toda su ideología y objetivo está basada precisamente en el destino, concepto que ha atormentado a los Joestar por más de 100 años,
y es este enemigo el que lo representa en su máxima expresión, pues varias veces este parecía tener razón, el destino lo favorece y hace posible su objetivo, cosa que le confirma su complejo y llega a puntos de compararse con el mismísimo Jesucristo. Mi parte favorita de esto son sus interacciones con los hijos de Dio. Muy a pesar de que son el legado de su querido amigo y mentor, este los trata como mera basura, pues para él, y posiblemente para el propio Dio, que habría puesto algo de esto en su diario, estos hijos no son más que herramientas que ayudarán al amigo de confianza que vendría siendo él. Incluso Pucci no teme usar a Donatello como carnada para que éste pueda escapar, una vez más demostrando que no tiene sentimentalismo alguno ni ningún tipo de vergüenza o arrepentimiento. Creo que la mejor parte de la construcción del personaje de Pucci es que se hace de a pocos, mostrándonos detalles cada vez que aparece, y como es un villano sumamente involucrado en su historia desde el inicio del manga, ayuda bastante su presencia, pues el misterio y el shock que causan sus apariciones y planes hace que la historia sea más interesante de seguir. Esto se diferencia de partes anteriores, donde era una persecución al villano. Aquí más bien es una lucha directa entre ambos bandos. Pero el momento donde supe que Pucci era mi personaje favorito de toda la serie fue el alucinante arco de Heavy Weather, específicamente el flashback donde nos revelan la historia de los hermanos Pucci y cómo todo empezó. Se me hace sublime porque simplemente construye y explica el personaje de Pucci de manera perfecta. A diferencia de lo que se pueda pensar, este no nace de alguna desgracia o falencia desde su temprana infancia, pues nació en una muy buena familia, fue criado con amor e incluso era alguien muy religioso que quería dedicarle su vida a Dios, pero una serie de desastrosas revelaciones y sucesos le darían un giro de 180 grados a su vida. Todo fue una serie de desastrosas coincidencias, y que él haya nacido con el pie torcido, que en un principio haya pensado que su hermano murió al nacer, su encuentro con Dio, que su hermano haya sido robado, que él haya descubierto que su hermano haya sido robado, que los detectives que contrató hayan resultado ser racistas y precisamente el padrastro de Weather haya resultado ser afroamericano. Todo es tan improbable que no parece que fuera verdad, lo que poco a poco iría atormentando a Pucci con el destino, pues este se preguntaba por qué sobrevivió y su hermano no, y luego, ¿por qué fue él el que se quedó con su familia? ¿Cuál era la probabilidad de que precisamente su hermano perdido terminara emparejado con su hermana menor? ¿Cuáles eran las posibilidades de que la persona que contratara fuera racista y que el padrastro de su hermano fuera un hombre negro? Todo es realmente una terrible tragedia, pero para Pucci la respuesta terminó siendo clara: eso estaba destinado a pasar, su hermano estaba maldito y él, por otro lado, bendito y destinado a conocer a Dio, obtener su stand y poner en marcha el plan del cielo. Sin embargo, creo que la obra no victimiza a Pucci, al menos no del todo, pues el gran detonante de esa trágica historia fue una decisión suya, una decisión que tomó conscientemente: contratar a criminales, que aunque no haya sabido que todo iba a terminar así, sigue siendo una acción incorrecta que pudo evitar. Creo que aquí el mensaje de la obra cae sobre Pucci, que es uno quien traza su camino por medio de sus propias decisiones. Sin embargo, ya era demasiado tarde para Pucci. Toda la situación lo habría dejado muy traumado y su encuentro con Dio ya lo habría hecho dudar sobre sus creencias y confiar en él, lo que haría que lo busque, y podemos decir que el resto es historia. Me gustaría comentar que creo que a pesar de haber unas fallas históricas en cuanto a lo del racismo, siento que Araki tocó muy bien el tema, pues lo trata como lo que lastimosamente es, una realidad que persiste en nuestra sociedad, algo que existe y está presente. Por eso, si bien es una coincidencia maldita lo que pasó, lastimosamente es algo en cierto modo real y posible, que atormenta a muchas personas en nuestro mundo hasta el día de hoy. Todo este flashback no solo explica el complejo de Mesías de Pucci, sino también su veneración a Dio y de cierta forma su actitud, pues por el trauma de perder a su hermana y crear una tragedia en su familia, posiblemente así se trastornó y se convirtió en alguien retorcido. Por eso es un pasado perfecto, impacta, construye al personaje y aporta bastante al mensaje y tema de la obra. Y al igual que con Jolyne, le da cierto toque de humanidad al personaje, pues también tiene conflictos familiares y temas sensibles involucrados en su historia. Cosa que me gusta mucho, pues a pesar de que Pucci sea el representante del destino, justamente lo que tiene que superar la humanidad, él también cae en ser parte de la oda a la humanidad que es JoJo's Bizarre Adventure, siendo un personaje más sensible, genuino y humano, sin dejar de ser un villano malvado. Que el trasfondo de Pucci haya sido contado hasta casi el final de la historia me parece un gran acierto por parte de Araki, pues gracias a eso causa un mayor impacto y le da una total nueva dimensión al villano, haciéndolo más humano pero sin justificarlo ni nada por el estilo. Esto también añade a su dualidad con Weather Report, que tiene muchos matices para el personaje, pues Pucci ve a Wes como alguien maldito debido a todo lo que le ha pasado, un insalvable que debería suicidarse.
sin darse cuenta de su propia maldad y creyendo que sus atrocidades están justificadas. Curiosamente, Weather está de alguna forma consciente de que debe ser parado y lo mejor es que muera antes de que cause más desastres, pero también se da cuenta de la naturaleza de Pucci, describiéndolo como el peor tipo de maldad, alguien que no se da cuenta de su propia maldad. Es curioso como Weather es la verdadera víctima de las circunstancias, siendo robado de niño y luego atacado injustamente donde también perdería a sus seres queridos, pero aún así está consciente de lo que ha causado, mientras que Pucci sí que tuvo una buena vida y fue él mismo quien causó la desgracia que lo afectaría tanto a él como a sus seres queridos, que eran totalmente inocentes, pero aún así no se da cuenta de sus malas acciones. Su relación con Weather revela bastante de Pucci, pues él mismo dice que lo mantuvo en la prisión con la esperanza de que pueda salvarlo algún día. Esto es totalmente horrible, pero está bien intencionado. Y es que Pucci realmente no le desea el mal a nadie, ni al mismo Yotaro ni a ninguno de sus enemigos, pues solo le quitó los discos porque necesitaba su memoria, luego admitiendo que fue solo un sentimentalismo robarle a ambos porque realmente no era necesario. Aunque esto cambia un poco rumbo al final, donde si bien no es que los odie, Pucci se da cuenta que Jolene y los Joestar en realidad tienen un valor y voluntad increíble que no será quebrantada fácilmente, que no se puede negociar con ellos y es necesario exterminarlos, no por razones personales, sino por el bien de su plan. La recta final es excelente y el personaje está en su punto más alto, imponiendo más que nunca al estar completando su siniestro plan y por supuesto, acabando con la vida de los protagonistas y creando por breves momentos el nuevo mundo ideal que tanto añoraban él y Dio, siendo un universo que está obligado a repetir el destino del anterior, de forma que todos tengan que repetir sus acciones sin poder evitarlo. A esto se le añade que todas las personas saben intrínsecamente su destino, es decir, todos saben lo que pasará pero no pueden hacer nada para cambiarlo. El resultado que esperaba Pucci de esto es que al saber su destino, los humanos lo acepten con determinación y puedan estar en paz. Algo de lo que creo que vale la pena detenerse a hablar más allá de decir que está equivocado, pues sabemos que, por todo lo que pasó, Pucci cree fervientemente en el destino y uno de sus argumentos para sustentar este ideal es que si una desgracia se avecina a tu vida, el conocerla podrá darte la fortaleza para afrontarla y estar listo, no cambiarlo, sino tener la fuerza para aceptarlo. Su pasado pudo haber cimentado esto en cierta parte, no totalmente, claro. Después de todo, él mismo pasó por una tragedia y algo horrible, pero seguramente cree que si hubiera sabido todo lo que iba a pasar, podría haberlo enfrentado con determinación. Si su hermano hubiera sabido lo que iba a pasar, esto hubiera podido morir en paz al aceptar su destino. Sin embargo, aquí comienza la hipocresía de Pucci, pues toda la obra ha estado viendo al destino como algo absoluto, que todo lo que ha pasado y pasará está escrito y debe ser así. Sin embargo, con tal de asegurar su plan, traiciona su propio ideal y empieza a manipular el destino, siendo trampa bajo sus propios términos. No solo eso, sino que la habilidad de Made in Heaven no aplica para él y él no estará obligado a repetir su destino. Es esto lo que irónicamente lo derrota, pues al estar libre de la repetición del destino del primer universo, podría pasarle cualquier cosa, y ahí viene la segunda ironía, que no puede aceptar su muerte aunque haya hecho tanto énfasis en la aceptación del destino. Creo que esto nos muestra que en realidad Pucci estaba generalizando y condenando a la humanidad en base a una desgracia que le pasó por su propia culpa. La maldad que no se da cuenta de su propia maldad abarca más de lo que puede parecer, pues Pucci tampoco se da cuenta de las contradicciones en su ideología y al final, más que destino, los sucesos del mundo son el resultado de las acciones de los humanos, así como su desgracia y posterior muerte que fue el resultado de sus errores y malas acciones. En otras palabras, fue la justicia la que sobrepasó al destino y terminó derrotándolo. Me gusta cómo es un gran paralelismo la protagonista, Jolene Cujo, pues ambos tienen historias similares, conflictos familiares que los llevarían a tener complejos muy grandes en su vida, la sombra de personajes anteriores a los cuales tienen que superar, filosofías de determinación muy parecidas pero a la vez bastante opuestas. Jolene sufrió una desgracia, pero gracias a su propia fuerza y poder decidir se volvió una mujer muy fuerte que superó sus debilidades. Pero Pucci fue quien causó su propia desgracia y terminó cimentando su fuerza en base a pensar que todo era obra del destino, para que al final el propio destino lo aniquile, por eso mientras que Jolene pueda trascender el concepto gracias a su amor y justicia. En conclusión, Pucci ve esto villano, así es.
No solo es carismático, imponente, con grandes momentos y batallas, sino que también es un villano muy bien escrito, con un pasado e ideologías muy interesantes, siendo el perfecto villano final de este linaje Joestar, pues es la representación máxima, literal y metafóricamente hablando, del destino, concepto contra el que han estado luchando todos los protagonistas anteriores, y es por eso que es tan apoteósica la batalla contra él. Él representa todo el mal que ha estado pasando y encima cree que está en lo correcto. Simplemente un excelente personaje. Como un pequeño punto extra de esta sección, me gustaría opinar sobre el rol de Dio en esta parte, el cual, como ya sabrán, me agradó bastante, pues es una expansión de lo que ya sabíamos de partes anteriores. El conocer el destino es la felicidad. Esto se podía entender con los diálogos de la tranquilidad y el estar libre de los Joestars que tuvo en Stardust Crusaders. Creo que a no mucha gente le pasó, pero por mi parte siempre me estuve preguntando sobre las verdaderas intenciones de Dio. Creo que debería ser imposible no preguntarse al menos una vez si es que Dio tenía en mente algo conscientemente maligno, pero las escenas de su relación con Pucci parecen ser bastante reales, y sí, yo creo que sí lo son, pero aún así está la duda de que sus objetivos eran bien intencionados, lo cual yo creo que no. Incluso de primeras, Dio describió el cielo como algo que solo el verdadero ganador puede ver, como si fuera solo para una persona y tuviera la intención de usarlo para gobernar sobre la existencia. Personalmente creo que esto puede llegar a ser de libre interpretación. ¿Hubo manipulación? Yo creo que sí. ¿Realmente Dio quería asegurar la felicidad de la humanidad como Pucci, o su meta final era más bien estar por encima de todo? Para mí es la segunda opción, pero creo que esa es la parte fascinante de esto, que es un tema muy debatible. Pero en términos generales, creo que Dio tuvo un rol interesante que expandió su personaje basándose en algunos conceptos que ya existían y le terminó dando sentido a muchas cosas de las que vimos en las partes 3, 4 y 5. Algo bastante satisfactorio, pues es genial y épico que al final ate los cabos sueltos, remarcando lo apoteósico de la recta final, pues nos estamos enfrentando al plan que causó los males de muchas de las cosas anteriores, así que sí, la participación de Dio en Stone Ocean estuvo muy buena. En cuanto al equipo, tengo algunos sentimientos encontrados. Me agradan bastante los personajes individualmente, pero no se trabajó mucho las dinámicas y relaciones entre estos, y varios necesitan tiempo en pantalla. Veamos a cada uno. Hermes tiene una introducción decente, el personaje cae bien y causa cierto interés debido a que es una criminal amable. Aunque me agrada su actitud al ser una mujer algo tosca pero amable y divertida, al principio sentí que no era demasiado diferente a Jolene. Ambas son rudas, extrovertidas y bromistas, aunque Hermes era algo más dura por así decirlo. Igualmente no sentí alguna diferenciación notable en el personaje de Hermes. Me agradaba verla en pantalla, pero no sentía que era especial como los otros, como que le faltaba algo. Sin embargo, en su arco de venganza, si bien pasa lo mismo de que es algo que ya hemos visto antes en JoJo, creo que al final se ahonda de una forma que aporta algo distinto, pues tenemos que Jolene quiere detenerla de ser imprudente, pero Hermes simplemente no puede quedarse de brazos cruzados. Es un contraste interesante, ambos personajes luchan por un miembro de su familia querido, mientras que la venganza está involucrada de alguna u otra forma, pero Hermes lucha por vengar a su hermana muerta, mientras que Jolene por salvar a su padre vivo, así que Hermes no tiene nada que perder. Me gustó mucho cómo trataron su venganza como saldar cuentas, en vez de algo totalmente irracional, como que tenía que hacer algo por el hecho de que su hermana fue asesinada y dejada en el desagüe, tenía que hacerse justicia. Algo que le implementa bastante bien con los temas de la obra, pues ella también entró a la cárcel por decisión propia para buscar Sportsmax, y al final de la batalla entre estos dos me gustó demasiado, pues le da paz al alma de su hermana y le da paz a ella también, además de que crea un fuerte lazo entre ella y Jolene, teniendo una hermandad bastante bonita reflejada en este momento. Como digo, podrá pecar de no ser muy original, pero creo que el personaje hasta ahora estaba bastante bien, es agradable y tenía una historia y matices bastante buenos, mezclados en la parte y que llegaban a conmover. Pero a partir de aquí, el personaje es literalmente nada. Sé que en el anime agregaron escenas donde ella dice querer vengar a FF, pero en el manga nunca se explica por qué ella también persigue a Pucci, cosa que no encuentro forma de justificar. Se podrían trabajar varios motivos de por qué Hermes también está yendo contra Pucci, desde lo que agregó el anime, que es vengar a Foo Fighters y acompañar a Jolene, o cosas como que no puede perdonar a Pucci por usar el asesino de su hermana para sus planes y eso le da tanto asco por lo que teme por lo que puede hacer, o crear un sentido de justicia parecido al que nació en Jolene tras leer las memorias de su padre. No lo sé, siento que fue un desperdicio darle un final tan conmovedor al arco de su hermana, donde consiguió paz y claridad, y luego dejar al personaje como un cero a la izquierda. Se pudo trabajar algo en base a eso, pero bueno. De todas formas, en el tercer tercio Hermes no hace nada ni ahonda en sus relaciones o algo. Su conclusión también es algo abrupta, a diferencia de Jolene, Weather, FF o incluso a Nasui, que tuvieron algún mensaje antes de morir.
Hermes es la única que creo que su muerte no tiene ningún significado mayor, pero bueno. Me quedo con que en el nuevo mundo pudo vivir una vida feliz al igual que los demás y su hermana está viva debido a la madurez que le trajo vengarla. Es como si todo el tercer tercio fuera un espacio en blanco y el fin del arco de Kiss, Love and Revenge fuera el verdadero fin del personaje. Pero bueno, a grandes rasgos, personaje decente, no tan original, con temas muy buenos, pero extremadamente desperdiciado y que deja un raro sabor de boca. Foo Fighters es de lo mejor de esta parte, desde su introducción, desarrollo y final, tratando el clásico tema de la humanidad y el buscar una identidad. Pues esta empieza siendo lo contrario a esto, un ser monstruoso e inhumano que no tiene identidad realmente, pues solo sigue órdenes, aunque a pesar de esto, desde un principio tuvo un orgullo y fijación en el concepto del intelecto que defendía con su vida. Después de ser derrotada, FF se uniría a Jolene con el cuerpo de Atroye para protegerla y a tener una vida humana, donde se comportaría sumamente torpe e infantil a pesar de poder ser una asesina fría. Aunque esto poco a poco iría cambiando, pues aprendería a vivir en la prisión y ver cómo se comportaba la gente, intentando cosas como agradarles o de alguna forma encajar. Esto porque estaba formando una verdadera identidad en base a sus recuerdos, a formar lazos y apreciar los momentos que pasó junto a las personas con las que está. Y esto me gusta mucho, pues FF pasó de proteger a los discos a proteger a Jolene. Sí, ahora está del lado de los buenos, pero aún así basaba su razón de ser en otra persona. Pero después de un tiempo, pasó a querer buscar una identidad propia. No iba a dejar de querer a Jolene, pero también quería buscar ser un individuo propio, y ahora esa era su razón de luchar. Esto en lo personal me pareció algo sumamente hermoso y que significa mucho, como una representación de la belleza de la humanidad, en cómo en base a los recuerdos y unos momentos podemos encontrar fuerza. También está el amor, pues FF empezó a querer luchar por sus compañeros y apreciarlos más. Si bien por su condición no tiene ninguna relación con la familia, como la gran mayoría de personajes, creo que el énfasis en los recuerdos en sus compañeros da a entender que ahora esa sería su familia al ser sus seres queridos. En resumidas cuentas, eso simboliza la identidad propia y el significado de ser humano, pues FF pasó de ser inhumana a increíblemente humana, además de también ser una oposición a Pucci, negando el destino que le impuso y buscar una vida propia, no regirse por el destino o lo que le diga su creador, es decir, el libre albedrío. A pesar de que haya muerto, Foo Fighters logra su objetivo y por ende consigue una victoria absoluta, pues finalmente consigue una identidad humana, lo cual se ve en su alma y tengo que decir que su muerte es agridulce. El que ella se sienta tan feliz de haber estado viva es muy conmovedor, incluso podemos decir que de hecho se volvió humana totalmente, pero también es triste ya que ella no estará ahí para disfrutar de su nueva humanidad, teniendo un legado abstracto, pues no solo salvó el disco, sino que dejó como recuerdo su identidad. Ni Atroye ni otro disco de FF será ella, ha sido eliminada la existencia física, pero no el recuerdo de sus compañeros. De lo que sí me quejaría un poco es que le faltaría un poco de tiempo en pantalla, pero de nuevo, eso no es necesariamente culpa del personaje, sino del ritmo y del equipo como tal, así que sigamos. Narciso Anazui es un personaje que nunca me dejó indiferente. Desde un principio me causó gracia el concepto de un loco asesino obsesionado por Jolene, y siempre me gustó bastante su actitud de indiferencia cruel a todo aquello que no sea Jolene, condenando a sus enemigos de formas crueles y divertidas, siendo bastante antipático con los demás, pero, ¿saben? Anazui logra evolucionar de esto. Al final de la batalla contra Whitesnake, afuera del confinamiento solitario, Anazui estaba dispuesto a morir por Jolene, cosa que hizo que empezara a apreciar más al personaje, pues sí, era un loquito obsesionado, pero iba más allá, su amor era real y a partir de aquí se forma un desarrollo interesante, pues Anazui empieza a ver a Jolene como su salvación. Él es un terrible asesino que ni siquiera ama a su familia, pero cree que puede ser salvado por el amor de Jolene, cosa que al final sí se pudo lograr de alguna forma, pues estaba dispuesto a dar su vida para derrotar a Pucci. No solo se estaba sacrificando por Jolene, sino por todos. Creo que Anazui, al igual que los otros personajes, trata de alguna forma el tema de la liberación o redención, pues de estar en la más profunda oscuridad, Anazui pasa a tener esperanza y luz. Como dice Jolene, al final ya no hay oscuridad sino esperanza. Pero bueno, en mi opinión, me hubiera gustado que se le dé un poco más de tiempo al arco Anazui, algo como que esa salvación que espera conseguir en Jolene se vea reflejado en otros aspectos. Sí, al final se quería sacrificar, pero me hubiera gustado que, por ejemplo, su trato hacia otros personajes cambiara un poco. Pero en sí me gusta bastante el personaje y su final como Anakiss refleja la obtención de dicha esperanza y paz. Weather Report. Ay bueno, de primeras tengo que decir que es un gran personaje y con él se crean muchas tramas y arcos buenísimos. Pero siento que tiene un camino un tanto atropellado. Déjenme explicarles. Weather es introducido como un hombre amnésico, misterioso y extraño, que a lo largo del arco de Savage Garden demostraría que es un tipo amable y posiblemente sea Whitesnake quien le robó las memorias.
creando así un misterio sobre el pasado de ambos. Todo muy interesante y que da ganas de ver cómo se desarrollará el asunto. Lastimosamente, Weather desaparece en la trama y no se le ve hasta mucho después, donde ya se da a entender directamente que está conectado de manera profunda a Pucci, y tengo algunos problemas con esto. Siento que se pudo desarrollar más este tema y preparar mejor todo lo que se venía. También, como comenté, su relación con Jolene carece explicación o trasfondo. Pero bueno, luego de unas batallas nos metemos de lleno al arco de Heavy Weather, donde al contrario de su hermano, Weather sí fue una víctima de las circunstancias y pasa lo que ya sabemos. Me agrada esta faceta del personaje, pues cuando recién recuperó sus memorias, descargó todo el odio que tenía cargado tantos años, pero luego ocurrió una especie de mezcla entre el odio y la justicia, donde lo único que quería era matar a Pucci y luego matarse porque sabía que era peligroso para el mundo. A pesar de todo, la justicia pudo superar ese odio y a la tragedia. No se desmoronó como Pucci. Considero que su muerte también tiene un mensaje interesante, pues Anazui lo describe como alguien que estaba muerto por dentro, sin recuerdos ni una razón para vivir, era un cascarón vacío. Pero cuando salió de la cárcel, Weather revivió y para ese momento, contrario a la creencia de Pucci de que estaba maldito, Weather ya se había salvado. El luchar por erradicar al peor tipo de mal y recuperar su justicia fue lo que lo salvó, y de paso, dejando un legado, pues no le importaba morir realmente, sino que Pucci se ha detenido, lo que es un paralelismo curioso con su hermano, pues a ambos no les importaba morir si su objetivo se cumplía, pero mientras Weather luchaba por un fin justo y dejó un legado que terminó salvando el universo, Pucci luchaba por un fin egoísta y terminó desapareciendo la existencia. El personaje de igual forma trata el tema de la redención y encontró una razón para seguir adelante como sus compañeros. Creo que es el mejor abajo de Foo Fighters, pero como digo, se nota muchísimo su ausencia y es casi como un hueco en su desarrollo. Aún así, es un buen personaje. El buen Emporio es... bueno, vamos a decirlo de frente. No me gustó este personaje. Siento que no se puede decir nada de él, ya que el único momento este personaje se desarrolló es al inicio cuando nos lo presentan. De ahí no es nada, ni muy caracterizado, ni con algún detalle su pasado y lo que pasó con su madre. Durante toda la historia fue un recurso para tener información y pistas, pero ¿saben? Yo no me estaría quejando de esta forma si no fuera porque Emporio terminó siendo súper importante para el arco final. El último sobreviviente debería tener alguna profundización mayor a mi parecer. Y sí, es un niño pequeño asustado, lo sé, pero eso no quiere decir que no se pueda ahondar en el personaje. Que pida un poco de trabajo en el personaje no quiere decir que esté pidiendo que se convierta en un justiciero fuerte como Jolene, sino en que sepamos más de él, como lo que pasó con su madre. Que ahondar en eso le hubiera dado mucho más fuerza en su encuentro final con Pucci, pues aquí Emporio parece ser un transmisor de la justicia de todos, pero él, como tal, no es nada. Es por esto que no puedo sentir nada por el personaje. Sí, me conmueve mucho el final agridulce y sí siento algo por los otros personajes, pero no me apena la situación de Emporio porque nunca pude empatizar con él, porque nunca se trabajó demasiado en el personaje y solo estaba ahí de fondo y ya. Como digo, Emporio es un recurso en la trama y creo que esto al menos sí lo hace bien. No solo da información y pistas, sino que al final es un transmisor del mensaje de la obra y los personajes. Es por esto que, aunque sienta Emporio vacío, eso no me arruina el final en lo absoluto, pero sí me hace pensar que trabajar en Emporio pudo ser al final incluso mejor. En cuanto al problema de las casi nulas dinámicas, la verdad creo que hubiera estado mejor tratar a los personajes de manera un poco más individualista. Me explico. Debido a las nulas interacciones entre varios personajes, uno no puede sentirlo como un equipo, aunque la obra te quiera decir que sí lo son, por lo que tratarlos como si bien se tengan estima y sean amigos, no tengan una super conexión o hermandad, creo que habría funcionado mejor. Cosas como Hermes llorando por Weather es algo raro, puesto que estos dos ni siquiera se vieron la cara en todo el manga, por lo que creo que hacerlo así hubiera estado mejor en algunos casos. Pero en cuanto a Jolene específicamente, creo que en vez de eso, lo mejor sería añadir un par de escenas que muestren su relación con sus compañeros. De esa forma habría estado mejor, como comenté antes. Ya que estamos hablando de aliados, me gustaría hablar un poco de la participación de Jotaro en esta parte, donde no se le ve mucho, pero su participación es importante y básicamente se resume en su relación con Jolene, lo cual me gustó mucho y creo que es un buen cierre para un personaje tan importante como Jotaro. Mostrándolo como el protector lejano que siempre ha sido y que su hija pueda entenderlo es grandioso.
y que ahora sea él el que tiene que ser rescatado por su hija, tal y como él rescató a su mamá, también se me hace bastante poético. En mi opinión, que Pucci tenga que usar trucos sucios usando a su ser más preciado para poder ganarle, muestra a Yotaro como una leyenda invencible al que no le podrías ganar normalmente. Por todo eso, y que su última acción sea proteger a un ser querido, es que estoy satisfecho con el personaje de Yotaro. Si hablamos de enemigos secundarios, creo que tenemos un pequeño retroceso en cuanto a la parte anterior. Pues no es que estos sean insoportables ni nada, pero al final la gran mayoría solo están bajo el mando obligado de Pucci, siendo que si bien pueden llegar a ser carismáticos y caer bien, al final su personaje no aporta demasiado como tal. Contrario a la parte 5, donde la escuadra tenía sus propios motivos y no eran simples secuaces, aunque bueno, esto se compensa con los hijos de Dio, que sí que son muy buenos personajes, sacándole mucho provecho al hecho que sean marginados sociales, teniendo cada uno su forma de reaccionar a esto y a la influencia de Pucci, unos odiando al mundo y queriendo vengarse, mientras que uno logra encontrar luz en la oscuridad de Pucci, siendo una contraparte interesante a los Joestars. Mientras que estos son virtuosos, los hijos de Dio son miserables y llenos de odio. Muchos los critican por ser unos inútiles, pero yo siento que esto es la gracia. Su destino, estipulado por su padre, era ese, siendo también un paralelismo a Jolyne, pues los hijos de Dio no pudieron escapar de su destino mientras que ésta lo venció. Y creo que estos podrían ser un tercer componente en este tema del destino y las desgracias, pues mientras que los protagonistas se fortalecieron con sus desgracias, Pucci causó sus propias desgracias y salió con un complejo de Mesías. Pero los hijos de Dio simplemente se hundieron y no pudieron salir de ahí. En resumen, los enemigos secundarios son más o menos a excepción de estos tres. En cuanto a la historia, tengo que decirlo, siento que es la más seria y madura hasta ahora, tocando temas bastante más profundos y humanos que en partes anteriores, pero vamos por partes. La introducción es sumamente interesante. ¿La hija de Yotaro tendrá su aventura en la cárcel? Estoy dentro. Me gusta mucho que el conflicto principal se haya tomado su tiempo para presentarse, pues no nos lo mostraron de una. Desde que inicia, nos dan pequeños detalles de que algo está pasando y no es hasta la llegada de Yotaro que vemos la gran conspiración y de ahí empieza verdaderamente Stone Ocean, es decir, la persecución a White Snake por parte de Jolyne. Hablando un poco de otras cosas, me gustó la ambientación en la cárcel con todas sus peculiaridades, pues que estén limitados por los guardias y el escenario le da bastante emoción a los arcos. Es un detalle pequeño, pero también me gusta la flora del escenario, pues tiene todo este aire a Florida, porque bueno, la historia se desarrolla ahí. Siguiendo con la historia como tal, creo que es la mejor estructurada de la serie hasta el momento, porque no solo es el enemigo de la semana o hacer un montón de cosas, creo que con cada objetivo y movimiento se avanza en la historia. Al recuperar el disco Star Platinum se descubren muchas cosas y al entregarlo le da avance tanto a los personajes como a la historia. Incluso el arco de Hermes sirvió para dar paso a la búsqueda del hueso de Dio, lo que termina desembocando en el enfrentamiento en el confinamiento y posteriormente contra Pucci, lo que termina causando el escape a la prisión. Y luego son los hijos de Dio que nos llevan al encuentro final. Realmente creo que en ningún momento la parte se siente como que no tiene dirección y la historia siempre se mantiene interesante, épica y llena de tensión. Eso sí, tenemos que hablar del elefante en la habitación. Algunas peleas de Stone Ocean no son tan buenas y yo lo reconozco. Peleas como la de Lang Wrangler o la de Yo-Yo-Ma no me gustaron mucho, especialmente la última, porque sentía el arco súper raro, los personajes actuaban un tanto tontos y todo se sentía súper lento. Posiblemente sea que, como el propio Araki ha comentado, en Stone Ocean se sentía al tope de su creatividad y algunos enemigos no tienen batallas tan emocionantes. Aunque la verdad, yo tengo una pequeña opinión impopular y es que yo creo que Dragon's Dream no pertenece a este grupo de batallas aburridas, pues creo que sí estuvo interesante el concepto y la pelea fue divertida de seguir, pero a pesar de que existan 3 o 4 batallas aburridas, creo que el resto son muy buenas. La creatividad e implacabilidad de Jolyne es muy épica y las batallas tienen giros muy buenos debido a eso. Como ya comenté antes, el desarrollo de Jolyne hace todo súper conmovedor y ver cómo la historia también es de una maduración y aceptación por parte de Jolyne. Voltando a ver a Pucci, villano que ahora tiene más participación que ningún otro, me gusta cómo nos construyen el plan del cielo. Era algo misterioso, aterrador y también fascinante, que con cada detalle se hace más intrigante y bueno, degenerado. Especialmente en la parte del hueso de Dio, pues eso dio pie a un body horror muy interesante,
Las personas convirtiéndose en plantas y naciendo un ser de eso fue algo hasta apocalíptico, que me gustó mucho, súper intenso para mí. Además que mientras avanzaba la trama, nos dábamos cuenta de detalles que hilaban todo y le daban sentido a cosas que vimos en las partes anteriores. Viendo como el plan de Dio se había extendido por toda la historia y ahora finalmente se llevaría a cabo, era bastante épico. Algo que me gustó mucho fue el tema del destino. Muchas veces la propia serie hacía parecer que en efecto, el destino es más real que nunca y está del lado de Pucci. Pero también habían pequeños detalles y textos que nos daban a entender lo contrario, que son las decisiones de uno lo que forman su camino. Este choque de ideas se nota más que nada en el arco de los hijos de Dio y fue súper interesante, pues en JoJo siempre ha tratado el destino de forma muy real y que aquí se empieza a cuestionar, hizo muy épico todo. Y es que como digo, creo que esta es la parte más seria y madura de todas, empezando a tratar temas de manera más explícita como la familia y sus problemas, la venganza, la redención, la corrupción, el amor, el odio, o también temas típicos en JoJo como el destino, el legado, y esto último lo sentí un poco distinto, pues es algo más abstracto, dejando recuerdos y acciones que trascienden la existencia, como con el final, pues el legado es el nuevo mundo que se ha creado aunque los personajes existan de manera distinta en él. En resumidas cuentas, la historia de Ocean puede tener sus momentos lentos, pero en general está lleno de tensión, epicidad y momentos conmovedores. Muy buena. No sé cómo empezar a hablar del final, hay tantas cosas que pasan que creo que lo mejor es seguirlo parte por parte, así que iniciemos por el inicio. Por cierto, no me detendré demasiado en explicar cosas, para eso tengo un video largo. Bueno, ahora sí. Todo empieza de manera súper emocionante y lleno de suspenso, pues el despertar de Si-Moon es el inicio de todo lo que nos han venido contando, el plan del cielo, lo que cambiará el mundo, finalmente están haciendo. Debido a todas las aberraciones que hemos presenciado relacionadas a este plan, este momento realmente me llenó de tensión y nos presentaba que la habilidad del cielo iba a ser de una talla nunca antes vista. Pues aquella escena donde nos explican los efectos gravitatorios del lugar, mientras Pucci se está deformando y empieza a causar estragos, fue muy impactante. Era una perfecta presentación de la habilidad y la talla atemorizante que tendría. Este arco contra el segundo stand del sacerdote me gustó bastante. Inicia con un desastre en el centro espacial y este suspenso sobre lo que había nacido. Como comento, el poder del cielo siempre daba bastante miedo. En cuanto a la batalla contra Si-Moon, esta me gustó mucho. Siento que aquí Jolene y Pucci se lucen con todas las letras, usando sus habilidades de forma súper dinámica y teniendo una batalla épica llena de estrategias y gran uso de su entorno. En cuanto a la batalla contra Made in Heaven, también está este suspenso inicial pero muchísimo más elevado. No solo el cielo se ha completado, sino que Pucci puede moverse en el tiempo detenido y su habilidad es terrorífica. Uno realmente se pregunta, ¿cómo van a vencerlo? La figura de Pucci como un ser invencible no se desvanece realmente, pues de primeras lo único que pueden hacer es escapar, pero el plan de Anasui fue uno muy bueno que involucraba a todos, haciendo que todos tengan que usar sus habilidades para literalmente tener una pequeña oportunidad contra Pucci. Esto sí que es una batalla final intensa donde el villano impone. Como sabemos, todos mueren, pero creo que al menos la mayoría termina con una nota alta. Yotaro decide salvar a su hija antes que acabar con Pucci, Anasui demuestra que cambió al estar dispuesta a sacrificarse por los demás, y Jolene tiene un poderoso último acto de amor para salvar a Emporio. A excepción de la muerte de Jolene, que sí sentí súper emocional y significativa, el resto de personajes muere rápidamente y no nos da tiempo de sentirnos mal de primeras. Pero esto no lo estoy diciendo como algo negativo, pues todo estaba pasando increíblemente rápido y esto solo acentúa la intensidad del momento. Es como, demonios, ¿ahora qué hacemos? Hablando de eso, una muy pequeña esperanza nace cuando Jolene rescata a Emporio y sorprende a Pucci, pues su estrategia de ahogar a Pucci sonaba muy convincente, pero lamentablemente la situación no le favorecía, por eso tuvo que sacrificarse para que Emporio pueda ganar. Esto me gusta mucho, pues este sacrificio terminó haciendo que Emporio se salve y esa misma estrategia se use posteriormente. Su sacrificio y legado trascendieron su muerte y acabaron con Pucci, de modo que Jolene es tan importante como Weather o Emporio en la derrota de Pucci. Aunque como he dicho antes, realmente todos son muy importantes, pero obviamente estos tres resaltan sobre los demás. Lo que viene después es simplemente impactante, el reinicio del universo y la revelación del objetivo final de Pucci. Todo esto le explota la mente a uno y la verdad me gusta mucho el concepto final de lo que es el cielo. Toma cosas de las partes anteriores como el destino esculpido de Sleeping Slaves en Vento Aureo o la tranquilidad y el destino de los que hablaba Dio en Stardust Crusaders, mostrándonos que, si bien no es que todo haya estado meticulosamente planeado desde la parte 3, el plan del cielo y la historia de Ocean toma como base muchos los conceptos ya vistos y los une para crear algo y dar un final que sea digno de todo lo que ya hemos visto. Pero vamos al grano.
Pucci y Dio querían forzar a todos a ver su destino y repetirlo, sin posibilidad de cambiarlo, un egoísmo que se basa en un miedo y escapismo. Dio tenía miedo de ser derrotado y que su dominación no se cumpla, y Pucci se escondió en su ideología del destino al no poder afrontar sus desgracias. Sin embargo, las fuertes voluntades y las acciones que nacieron de la justicia de los protagonistas trascendieron su muerte y se antepusieron ante este plan. Es aquí donde finalmente la justicia de los Joestars erradica el destino de Dio. Pucci quería que todos conozcan su destino para que sean felices y puedan aceptar la vida que los depara. Sin embargo, eso eliminaría todo lo que la humanidad representa. Ni la bondad, ni el espíritu de lucha, ni los actos de amor o protección serían reales. Ni siquiera podrían haber sueños o esperanzas para un futuro mejor, debido a que ya se sabe lo que pasará y no se podrá hacer nada para cambiarlo. Se perdería todo lo que hemos estado hablando, el tener un motivo para pelear, el tener esperanza, formar una identidad, fortalecerse, entender y perdonar. Nada de eso nacería de la verdad ni de uno mismo. Todo se basa en el miedo a lo que pueda pasar, mientras que Jolyne y los Joestars siempre se han enfrentado a la adversidad con motivaciones y acciones que nacen de ellos. Creo que este es el mensaje final de Stone Ocean, una oda al libre albedrío, una oda a la humanidad y todo lo que nace genuinamente de ella. Algo que me encanta es que Pucci no pierde por el destino per se, o al menos a mí me gusta verlo así, sino por las consecuencias de todo lo que ha hecho. Por eso la frase, el verdadero destino es el camino a la justicia, es tan atinada, pues Pucci no iba a salir impune de todo lo que ha hecho. Tarde o temprano una justicia nacería para detenerlo. Por eso que Weather Report sea quien lo mate tiene mucho sentido, pues él fue su primera víctima y quien más merecía acabarlo. Aunque claro, el stand de Weather no solo representa a él, sino a Jolyne que salvó Emporio anteriormente. Es por esto que de alguna forma sentí que con la muerte de Pucci se destruyó el concepto del destino, pues como hemos venido diciendo, el mensaje de Jolyne y Stone Ocean es que uno arma su propio camino, con la fuerza que nace de uno mismo y de los demás, no el destino. Del mismo modo, Pucci armó su propio camino y terminó así por las consecuencias de sus actos. Es por esto que What a Wonderful World es un tan buen final. Después de tantas atrocidades y querer condenar a la humanidad, Pucci fue eliminado de la existencia, mientras que los protagonistas pudieron tener una vida feliz en base a lo que habían madurado, pues renacieron con la madurez que se forjaron en su alma. Sí, los personajes que conocimos murieron y eso no se puede anular de ninguna forma, pero que sus almas hayan podido renacer con una mejor vida me parece algo hermoso. Darnos cuenta que son esencialmente ellos pero con una mejor vida es un sentimiento agridulce. Dan ganas de llorar pero de felicidad. Al superar varios complejos y fortalecerse, ahora Jolyne consiguió una vida calmada sin involucrarse en las bandas y se lleva bien con su padre. Anasui logró salir de la oscuridad por lo que ahora ya no es un asesino. Hermes también maduró y superó la venganza y es por eso que ahora su hermana está viva y vive mejor. Creo que lo más bonito del asunto es que los personajes mantienen su esencia. El amor y generosidad de Jolyne sigue ahí y podemos ver el desarrollo en su máximo punto y parte de la personalidad de los demás en estas nuevas vidas, cerrando sus personajes satisfactoriamente. Por esta razón es que yo siento que este es un final que se inclina más a lo feliz que a lo triste, y que el destino haya sido anulado, porque la verdad, yo interpreto que en este nuevo mundo el destino ya no existe como tal, o al menos no de la misma forma, pues al ser eliminado Made in Heaven, el camino predestinado no está obligado a seguirse y puede cambiarse, significando que ahora nadie tiene que seguir ese destino y son libres de hacer lo que quieran con sus vidas. Esto, por supuesto, incluye a los protagonistas y a los Joestar, y siendo que ahora el plan de Dio ha quedado erradicado junto a su organización y Pucci ya no existe, ahora este es un mundo maravilloso, no solo para los protagonistas sino para toda la humanidad. Este es el fin de la maldición Joestar, es decir, es el fin de la historia de JoJo's Bizarre Adventure y vaya forma de hacerlo. Como comenté anteriormente, el único problema que le encuentro al final es Emporio sintiéndose un poco fuera de lugar al ser un personaje plano, pero esto no arruina al final ni siento que le reste realmente, solo es que hubiera podido sumar más, pero bueno, es un gran final para mí. Bueno, ha llegado la hora de dar la conclusión y la nota. Como habrán podido notar, Stone Ocean me ha encantado y la considero la mejor parte del universo original de lejos, superando con creces a sus antecesoras en la mayor parte de sus aspectos y siendo un excelente cierre para todo lo que nos había contado Araki hasta el momento. Si bien no es perfecta, pues sus principales problemas son tener algunos personajes descuidados, no trabajar en las relaciones de estos y que algunas peleas son un tanto aburridas, de ahí todo está muy bien. Por lo tanto, mi calificación para Stone Ocean es un 8.5 de 10. Y bueno gente, espero les haya gustado este largo video. Siento que tenía que hacerlo así para contar todo lo que sentí con esta parte. Ya nos veremos algún día en la playa de San Diego. Y como diría Dio... ¿Qué pasa?